Seducir, intimidar, deslumbrar son las características que menos puede tener un intelectual. Son los atributos que en realidad nada tienen que ver con un verdadero intelectual, quien ante todo busca desarrollar en los demás el lado pensante, la parte racional que cada quien tiene, que se caracteriza justamente por ese afán de generar interrogantes, de búsqueda, de ahondar en perplejidades, antes de venir con la receta mágica, haciendo el papel de pontificar, de sumo sacerdote, de especie de gurú. Justamente en la entrevista a Antonio Muñoz Molina es como se puede apreciar con una claridad meridional esto que vengo diciendo. Continuemos con la segunda parte de esta exquisita entrevista al nuevo Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013. ¿Usted alguna vez ha saboreado esa pesadez que produce conocer a alguien brillante en ficciones, brillante en narrativa, pero con pensamientos políticos nefastos? ¿Ha tenido esa mala experiencia? Hombre, tampoco conozco a mucha gente así, pero, pero sí, a veces he encontrado uno. A veces he encontrado uno con personas que cuando hablaban de política, novelistas que cuando hablaban de política parecían no haber leído sus propias novelas, ¿no? Usted ha afirmado, don Antonio, que en una democracia no tenemos disculpa si no decimos honradamente lo que pensamos. Comenta que en España bastante se dice una cosa en público y otra cosa en privado. Por acá es lo mismo, simplemente se usa la expresión doble discurso. ¿Qué medidas podrían tomarse para disminuir la acogida de tanto palabrero, embaucador, comprador de votos? Yo creo que lo más sano que puede hacer uno es aplicarse uno mismo esa medida, ¿no? Y el hablar y el procurar que lo que dice en público se corresponda con sus propias convicciones, no con aquello que espera uno que los demás quieran escuchar, ¿no? O no aquello que los demás que está de moda decir o aquello que está bien decir en cada momento, ¿no? Yo decía eso de que la democracia no hay disculpa porque yo he vivido en una dictadura y sé que en una dictadura las personas que dicen lo que piensan las meten en la cárcel o las matan. Sí, Y en una democracia, ¿qué te puede pasar si dices lo que piensas honradamente? Que no te hable un vecino o que te echen de un periódico, no estás jugándote la vida, ¿no? claro. Entonces, yo creo que por respeto a las personas que han luchado en circunstancias mucho más difíciles que las nuestras, tenemos la responsabilidad de ser honrados en ese sentido, de usar la libertad de expresión, porque si no, no estamos usando la libertad de expresión. Y la libertad de expresión ha costado muchísimo conquistarla, ¿no? Y si no se usa, se estropea y se pierde, ¿no? No es la libertad de expresión no es una cantidad constante, no es algo que esté garantizado. Si no se usa, inmediatamente se degrada. Que una persona de bien diga de repente que quiero candidatear a un cargo público es como publicar que decidió robar utilizando la legalidad y las pompas. Aquí es así de serio el asunto. ¿Allá es igual? No es tan descarado, quizás, pero lo que sí hay es que la gente que se dedica a la política se ha convertido en una casta, ¿no? En una clase. O sea, yo vi el nacimiento de la democracia española, ¿no? Y entonces, en los años 70, en las primeras campañas electorales de la democracia, yo conocía a la gente que se presentaba. Y era gente que eran más listos unos, otros eran más tontos, unos eran más fanáticos, otros menos, pero realmente iban a la política porque tenían un interés en hacer algo, ¿no? Eh, y nadie pensaba, yo no conocía a nadie que tuviera el proyecto de tener una carrera política, ¿no? Y con el tiempo se ha creado, con el tiempo las personas más capacitadas han ido retirándose
y se han creado unos aparatos de poder político de los partidos que se han convertido en grupos de interés, ¿no? Se han convertido en una casta, ¿no? En una casta que además está muy conectada con los poderes económicos, con el favor político, con la corrupción. Entonces, eso es muy... Porque eso desacredita al sistema democrático, ¿no? A Claro. veces te dicen, dice, es que no se puede criticar tanto a los políticos y todo eso. Dice, hombre, pues efectivamente se hace mucho daño a la democracia desacreditando a la política, pero los primeros que se la desacreditan son muchos de los que se dedican a ella, ¿no? Existen personas tan experimentadas en el cinismo como nuestros políticos, son los publicistas, con sus eslóganes absolutos, con su Pero por eso están juntos. sí, a eso iba. Y eso me genera una interrogante. ¿Es posible que puestos estos espectadores en situaciones, digamos, de autoridad, donde tomen decisiones, se comporten como esos haces del mal, digamos, Hitler, Stalin? Podría ser que estas personas que ahora solo son colaboradores podrían tener una actitud así de cruel como alguna vez sucedió. Yo creo que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es preferible no darle a las personas la oportunidad de ser despiadados, porque igual que es preferible no darles la oportunidad de ser corruptos, ¿no? Hay un momento en el Quijote en que Don Quijote ha decidido que se va a hacer un casco de caballero, ¿no? Y se hace ahí un arreglo con un trozo de cartón, con unas cuerdas, y le da con la espada y lo rompe. Y entonces hace uno nuevo, pero la segunda vez ya no lo prueba, ¿no? No vaya a romperse. Y yo creo que una parte del sentido de la legalidad democrática, la legalidad democrática entendida como el equilibrio de poderes, eso llaman los americanos los checks and balances, el poder judicial independiente y honrado, eh, el, 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 los mecanismos de la democracia sirven precisamente para disuadir en lo posible de eso. Si un libro es la extensión de la imaginación y la memoria, ¿por qué cada día se lee menos y sin miras? Yo no creo que eso sea cierto, ¿eh? Se lee menos que cuando. Es decir, se lee menos ahora que cuando en su país o en el mío la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Eh, Se lee menos que cuando los libros se copiaban a mano. Es decir, yo creo que nunca se ha leído demasiado, nunca ha existido un tiempo que fuera mejor, ¿no? Y creo que la lectura, la difusión de la lectura o su desaparición tiene que ver con otras cosas muy importantes que son la calidad de la educación, la calidad y la universalidad de la educación, ¿no? Yo recuerdo cuando hace unos años hubo un congreso de la lengua española al que yo asistí en Colombia, eh, que coincidía con el cumpleaños de García Márquez y todo eso, ¿no? Y entonces se hablaba mucho del peligro del inglés y de que si el inglés nos estaba corrompiendo la lengua. Y yo dije una cosa en una charla que di, que luego la reprodujeron mucho, dije que el enemigo del español no era el inglés, sino que era la pobreza, ¿no? Porque es la pobreza y la ignorancia el enemigo de la calidad de la lengua y de la difusión de la literatura, igual que de las humanidades, ¿no? Entonces, se lee menos, unas veces se lee menos, otras más, pero, pero eso es una cosa secundaria, ¿no? Es decir, por una parte, como personas progresistas, aspiramos a que la inmensa mayor parte de las personas tengan la capacidad de disfrutar de la literatura, ¿no? Pero por otra parte, sabemos también que la literatura puede a veces ser muy minoritaria, incluso puede estar prohibida, puede estar perseguida, o se puede transmitir como se transmitía la poesía en la Unión Soviética de Stalin, oralmente, ¿no? Son cosas distintas, ¿sí? En su libro, Todo lo que era sólido,
también cuenta que España ha sido secuestrada por los partidos políticos. Por estos lares es idéntico. Dígame, pero ¿cómo desarrollarnos sin partidos políticos? ¿Qué hacemos con esos ciudadanos que no creen en los postulantes, en esas representaciones que existen? Hombre, yo creo que tiene que haber partidos políticos, ¿eh? Lo que pasa es que tienen que estar sometidos a la ley, ¿no? Es decir, en España no hay control sobre el funcionamiento interno de los partidos políticos y hay muy poco control sobre su financiación, ¿no? Y además no hay una separación, como tendría que haber, entre los cargos políticos en la administración y el personal profesional, ¿no? Entonces son cosas que hay, yo creo que más que decir ponerse nihilistas o eso, hay que pensar en soluciones prácticas que ayuden a remediar los problemas, ¿no? Si por ejemplo hubiera limitaciones de mandato, tanto en los partidos políticos como en los gobiernos, ¿no? Si hubiera esa separación entre el ámbito de lo político y el ámbito de lo administrativo, de lo profesional, ¿no? Y si los partidos estuvieran de verdad sometidos a la contaduría legal, yo creo que las cosas algo se podría mejorar, algo se puede mejorar, estoy convencido, ¿no? A mitad del siglo pasado, en uno de sus manifiestos pacifistas, Bertrand Russell acuñó un lema: recuerda tu humanidad y olvida todo lo demás. Ahora que estamos, tal parece, con esto de Siria y la Tercera Guerra Mundial, este lema ya no es vigente, hay que retomarlo, hay que volver a esos hombres que vivieron en carne propia lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel desempeñan los intelectuales en ese sentido? Pero es que esas lecciones siempre hay que estar aprendiéndolas, ¿no? Esto es como lo que hablábamos al principio del progreso. Hay cosas que hay que estar explicando siempre, ¿no? Es que lo triste es que las experiencias fundamentales de una generación muchas veces no las aprende la generación siguiente, ¿no? E incluso muchas veces personas que han vivido una experiencia terrible tampoco parece que aprendan mucho de ella, ¿no? Hay un caso que a mí me intriga mucho, es supervivientes comunistas franceses de los campos de concentración nazis, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron en contra de antiguos prisioneros de los campos de concentración soviéticos. Entonces dices, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Cómo puede ser que eso de la humanidad, ¿no? Es decir, que uno recuerde parcialmente, que uno recuerde su propia humanidad, pero se le olvide la humanidad de otros, ¿no? Eso es una tarea permanente, ahí no hay progreso, ahí hay que estar siempre recordando esas cuatro verdades fundamentales, ¿no? Es decir, porque la alternativa es la barbarie, ¿no? Claro. Por otra parte, me llama mucho la atención cuando usted ingresa a la Real Academia Española, da un discurso donde dice que ser académico no mejora ni empeora a un escritor. Pero digamos, usted que ya lleva tiempo ahí, ¿realmente no mejora? ¿No influye en nada? No, se puede ser igual de bueno o igual de malo. Sí, hombre, se puede mejorar, sí, puede dar la casualidad, pero no creo que el hecho de ser académico mejore a nadie, ¿no? Patrick Viveret ha dicho que la humanidad es para sí misma a la vez su mejor oportunidad y su mayor enemigo. ¿Qué ideas le vienen a la mente al escuchar esta frase? Pues porque es una verdad muy, muy así, es una verdad que es muy inquietante, una vez es inquietante, otra vez consoladora, otras es aterradora, pero es así, es decir, los seres humanos, por razones biológicas, culturales, de mucho tipo, son capaces de hacer lo mejor y de hacer lo peor, ¿no? Y de dejar hacer lo peor delante de sus ojos sin moverse, ¿no? Así que
hay una metáfora en el budismo que a mí me gusta mucho, que es que dice que dentro de cada ser humano hay 50 semillas, 50 o 50 y tantas semillas, ¿no? Que son las de cada una de las capacidades, digamos, ¿no? No sé, ahora mismo no sabría enumerar esas capacidades, ¿no? Pero está la semilla de la bondad, la semilla de la codicia, la semilla de la ternura, la semilla de la frivolidad, y que se trata de cuáles de ellas se riegan, ¿no? Cuáles se desarrollan. Por eso uno cree en la educación, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es que es así. Por eso volvemos siempre a lo que decíamos al principio, ¿no? Si puede haber progreso, hay progreso hasta cierto punto, pero lo que se conquista se puede perder fácilmente y luego se vuelve a construir con muchísimo esfuerzo. No hay nada asegurado, no hay ninguna garantía. En la literatura como en la vida, nadie, a menos que se sea un farsante o un sinvergüenza, posee más arma que el trabajo, la perseverancia, la paciencia y la tenacidad. Estas palabras las escribió hace muchísimos años Antonio Muñoz Molina, quien, como ustedes saben, es el nuevo galardonado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Esperamos estén expectantes para ver el cierre de esta exquisita entrevista que nos concedió en exclusiva para Mínimas Necesarias. Hasta pronto. I was born to love no one to love me. Only the wind in the long green grass, the frost in a broken